Hoy vamos a ver la recreación de un sintetizador que fue capaz de poner en apuros a la propia Yamaha y a su imbatible DX7. Se trata de las series CZ y VZ de Casio, ya sabéis que es una marca que hace desde calculadoras, relojes y también ha tenido su espacio en sintetizadores. Y estos fueron los mejores sintes de lejos que creó la marca Casio y que puso en apuros, como he dicho, a la propia Yamaha, haciendo que se bajaran un poquito del burro y sacaran el DX27, que era una versión recortada del DX7, para ajustar un poquito más el precio y competir directamente con Casio, que les estaba comiendo la tostada con su Phase Distortion Synthesis, es decir, síntesis por distorsión de fase. ¿Qué es esto de la distorsión de fase? Imaginaos que, primero de todo, igual que tenemos con la síntesis FM, tenemos una sinoidal, pero con ciertos cálculos matemáticos y demás, tenemos otro tipo de onda y podemos recurrir a esa onda. Es decir, no tenemos ningún tipo de filtro, lo que hacemos es variar una onda hacia la sinoidal o viceversa. Vamos a ver cómo funciona este CZ de Arturia, el cual han recreado casi a la perfección. Ya sabéis que la gente de Arturia además le pone cierto cariño a las recreaciones y expande un poco más las funcionalidades. Pero este plugin últimamente me está sacando muchas sonrisas porque saca unos bajos ochenteros increíbles. Vamos a echarle un vistazo. Primero de todo tenemos aquí unos cuantos envolventes, como podéis ver, el de pitch, el de DCW, que es Digital Controller Waveform o algo así, y el amplificador. Así que tendríamos el oscilador 1 que se llama Line 1 y aquí tendríamos el Line 2, como podéis ver, que también funciona de una forma muy parecida, pero vamos a ir paso por paso porque creo que es demasiada información por ahora. Vamos primero de todo a inicializar el sinte y abrimos ya directamente el modo Advanced, porque si no, con la vista principal del sintetizador, como podéis ver, poco podemos hacer, aparte de añadirle vibrato o encender el arpegiador o decirle qué tipo de línea queremos que se active. Abrimos clicando en las ondas o en el modo Advanced y voy a enseñaros cómo funciona esto de la Phase Distortion Synthesis. Es muy fácil. Ahora mismo tenemos una sinoidal aquí abajo, como veis tenemos un pequeño osciloscopio. Tenemos la típica sinoidal. Si abrimos el DCW, se nos convierte en la diente de sierra que tenemos aquí marcada. Si quisiéramos, por ejemplo, que el diente de sierra estuviera al principio y al final tuviéramos una onda cuadrada, cambiaremos a la onda cuadrada. Y como veis, tenemos otro cambio de onda. Al principio será un diente de sierra y luego será una cuadrada. Podemos hacer todas las combinaciones que nos permitan todas las ondas. Estas son las originales y luego tenemos las ondas custom, que es un añadido de Arturia, las cuales podemos pues crear una onda como nos apetezca, por ejemplo esta de aquí, y como veis tenemos la onda custom y luego tenemos una cuadrada. A ver cómo suena. Suena muy FM, es un sonido muy típico de la FM, de esa época de los 80, y vamos a intentar hacer que esto se filtre, entre comillas, que es modulando este DCW, como veis. Aquí vemos que ya hay cierto movimiento, pero lo que vamos a pedir es que cierre esto de aquí y vamos a crear un envolvente sencillito, que sea un decay, y ya está. Si os fijáis en el osciloscopio de aquí abajo, veis que la onda va mutando y acaba yendo hacia una sinoidal, quitando todos los armónicos como si fuera un filtro convencional. Y así de fácil se hacen sonidos con este CZ de Arturia. La verdad es que es un sinte que es una maravilla. Vamos a echarle un vistazo al tema de las líneas o de los osciladores. Sí que funciona de una forma un tanto distinta. Tenemos primero de todo el Line 1, que lo tenemos activado. Si activamos el Line 2, se nos activará este lead de aquí abajo. Y tenemos, como veis, los dos osciladores abiertos. Así que vamos a crear en el DC otro tipo de estilo de filtro, una apertura del DC y un cierre de golpe.
Pero como veis, el Line 2 suena una octava más hacia arriba, podemos incluso subirla una octava más. Aquí ya lo tendríamos todo en la misma octava. Y podremos incluso desafinar un poco el Line 2. Incluso seleccionar otro tipo de nota. Y también podemos añadir modulación por anillo o de ruido. Aquí tenemos la modulación de anillo. Y aquí la de ruido, que es bastante más agresiva. Así que, como veis, es bastante sencillo utilizar este sinte. Vamos a la zona de envolventes, donde tenemos los envolventes de pitch un poco más agrandados para que podamos trabajar con ellos, e incluso tenemos ciertos presets que nos propone la gente de Arturia para trabajar con ellos. También tenemos el tipo de envolvente que podemos cargar. Tenemos el del CZ original, tenemos un MSEC y un DA-DSR. Podemos hacer cualquier tipo de sonido. Pero yo os recomiendo, como siempre, que utilicéis el MSEC porque os da mucha más flexibilidad a la hora de trabajar. Luego tenemos los mismos envolventes en el DCW de cada uno de los osciladores. Luego tenemos también los envolventes de la amplificación y dos de libre disposición que utilizaremos ahora en un momento. Luego la matriz de modulación es una matriz que parece algo así como el hundir la flota. Vamos a echarle un vistazo. Primero de todo vamos a coger uno de libre disposición que sea el Mod Envelope 1 y vamos a pedir que module aquí en el none. Vamos a Global y vamos a pedirle que module el amount de la modulación de anillo o de ruido. Vamos a subir al 100%. Vamos otra vez al apartado de síntesis. Lo activamos, por ejemplo, en Noise. Ponemos el 0% porque el envolvente va a ser lo que lo va a disparar. Y vamos a hacer algunos ajustes, como por ejemplo que venga de abajo hacia arriba. Ponemos un poquito la curva un poco mejor y vamos a probar cómo va el experimento. Vamos a tomarnos un poco más en serio el tema de crear sonidos con este sintetizador, porque este sonido no es que valiera mucho la pena, la verdad. Así que vamos a crear un sonido que sea curioso. Podemos también crear el mismo principio y final, podemos enlazarlo y pedir que sea la misma forma de onda, pero en este caso yo creo que lo mejor es crear al principio una onda y luego otra. Le damos al DCW. Vamos a buscar qué tipo de onda nos interesa más. Esto ya me gusta un poquito más, así que bajamos el DCW y lo modularemos con su envolvente. Sobre todo para bajos, este sintetizador es una auténtica locura. Incluso podemos bajar un poquito para que no sea tan resonante. Y ya veis que con un solo oscilador ya podemos hacer grandes cosas. Vamos a activar el número 2 y vamos a pedir que nos copie el mismo tipo de envolvente del DCW en el 2. Esto es muy sencillo. Seleccionáis el DCW aquí y aquí. Y veis las flechitas de aquí, es pasar este de aquí a este de aquí, en este caso, y ya nos lo copia directamente. No tenemos que recrearlo a mano. Esto también es una muy buena ventaja que ha hecho la gente de Arturia. Así que vamos a probar qué tal funciona este sonido de aquí. Yo ya no lo desafinaría, no le haría ninguna trastada más. Así que vamos a, por ejemplo, activarle un poco de ring modulation.
Y vamos a ponerle algún efecto que en el apartado de efectos no lo habíamos visto aún. Y vamos a, por ejemplo, ponerlo en serie o en paralelo. Aquí tenemos en serie o en paralelo. Podemos afectar solamente a la línea 2 y a la línea 1. Vamos a utilizar este, por ejemplo. Creo que podemos ponerle aquí un chorus. Ya este de aquí, por ejemplo, un overdrive. Y a ver cómo es el resultado. La verdad es que es un sonidazo increíble, muy ochentero. Si vamos más hacia arriba, vamos a ver qué tal suena. La verdad es que es un sonido muy ochentas. Podemos cambiar, por ejemplo, a 3 voces, poner algo de reverberación en ambos. Vamos a ponerles reverberación a ambos, el mismo preajuste. Ya veis que es una auténtica locura el CZ este de Arturia, que trae lo mejor del motor del CZ de Casio, pero como siempre lo expanden con efectos, con muchísimas más modulaciones, con muchísima más facilidad de editar envolventes, y la verdad que este sintetizador os lo recomiendo encarecidamente. No he comentado nada del vibrato, por ejemplo, tenemos aquí el vibrato ya interconectado. Y luego también tenemos un arpegiador al uso. Podemos cambiarle el patrón que queremos, podemos incluso poner que sea randomizado. Arriba hacia abajo. Y ahí ya es como queráis utilizar vosotros el arpegiador. Luego también tenemos la sección de macros, donde podremos asignar estos macros. Si vamos al apartado de modulación, por ejemplo, y le pedimos primero de todo que este macro corresponda a, por ejemplo, efectos, vamos a pedirle que sea el wet dry de la reverberación, lo ponemos al 100%, vamos a este de aquí. Vamos a ponerlo todo a 0 para que sea el macro el que decida cuánta cantidad le damos. Volvemos al motor de modulación. Y podemos acceder a la reverb con mucha más facilidad ahora que lo tenemos linkeado. Luego también podemos poner, por ejemplo, quitarle el modo polifónico y aumentar el portamento. Vamos a ponerle un poquito menos. Ya veis que es un sintetizador que a priori parece muy sencillo, pero podemos sacar unos sonidazos muy buenos. Me recuerda mucho estos sonidos a la época industrial tipo Trent Reznor, sobre todo el tipo de bajo agresivo, duro, digital que podemos crear con este sintetizador, pero podemos crear un montón de sonidos. Os he enseñado el más básico, pero podemos realmente crear, por ejemplo, strings. Vamos a intentarlo hacer por última vez, así que vamos a coger primero de todo una línea, vamos a pedir que el envolvente de amplificación tenga un poquito de attack, así estaría bien. Así que vamos a pedirle que duplique el 1-1, es decir, el mismo oscilador se va a multiplicar sobre sí mismo y podremos desafinarlo un poco. Vamos a abrir un poquito el DCW. Y aquí tendríamos, si añadimos un poquito de release, tendríamos un pad
muy parecido al típico string sintético. Podemos incluso hacer que el DCW suba un poco y baje. La verdad es que está muy bien logrado este sintetizador. Es una vez más Arturia en su máximo exponente, recreando sintetizadores y haciéndolos mucho más accesibles al público. Muy bien, pues hasta aquí el CZ de Arturia. Es un sintetizador que, como veis, recomiendo muchísimo. Es un sintetizador que me gusta mucho para hacer líneas de bajo duras y pesadas y muy densas. Y sin más, recordaros que si os ha gustado el vídeo, dejar un like, dejar un comentario, compartir y suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo.